Leemos lo que dice la palabra en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 en adelante, donde dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido en que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahí quiero detenerme. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, estuvimos mirando el tema anterior que tocamos acerca de cómo la apostasía es un terrible mal, es un terrible cáncer que enferma la vida de una persona hasta que destruye su fe completamente y la hace renegar, la hace volver atrás, la hace ir en contra de lo que un día profesó, la hace darle la espalda a Dios y volverse prácticamente en contra de Dios, apostatar de la fe, apostatar de aquello que un día creyó, que un día recibió. Hay cosas externas que miramos que lo puede llevar a uno a la apostasía, como lo es la maldad que hay afuera, los placeres del mundo, el pecado que lo desvía y lo aparte, la falsamente llamada ciencia, como dice el apóstol Pablo, que lo desvía y que lo hace creer que no hay Dios y que venimos de la evolución y que venimos del chango y que tantas mentiras que la ciencia saca por ahí. Entonces todo esto son cosas que cada día se están moviendo fuertemente, y no solamente el hablar de la ciencia, sino que podemos hablar de muchas falsas religiones y creencias, como lo es la nueva era, la reencarnación, que le habla de que bueno, todos volvemos a reencarnar y un día éramos un animalito y moriremos y volveremos a ser algún tipo de ser viviente. A lo mejor reencarnamos en una ave o en un árbol o en una vaca o en algún animal, ¿verdad? O en un insecto, una araña o alguna cosa. Entonces hay tantas creencias y tantas cosas que están bombardeando a lo que es el hombre, la mujer, y están buscando atacar y penetrar lo que es la fe del cristianismo. Han entrado a las escuelas. En las escuelas ahorita no reina la palabra de Dios como lo hacía hace algunos años atrás. Anteriormente en las escuelas se honraba a Dios, se hablaba de Dios, se creía de alguna manera en Dios, mientras que ahora los mandamientos se han sacado de las escuelas. Se prohíbe que se hable de Dios. Muchas veces aún se puede meter en problemas serios si se atreve a querer hablar de Dios en una escuela. Entonces hay tanta oposición que están sacando a Dios de las escuelas y de los sistemas humanos que hay en esta tierra, donde se está enseñando a los niños desde pequeños todo lo contrario, no de creer en Dios, sino todo lo contrario. Así que, mis hermanos, todas esas cosas son cosas externas que nos pueden llevar a la apostasía. Ya miramos un poco de eso en el tema anterior, pero hoy quiero hablarle no tanto de las cosas externas, sino quiero hablarle de las cosas internas. No de lo externo que nos rodea en la calle, en la escuela, en el trabajo, los amigos, el medio ambiente, el mundo, el placer, el pecado, los deseos de los ojos, los deseos de la vida, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Todo eso es externo, pero no quiero centrarme en esta noche en hablarle de lo externo. Quiero centrarme en hablarle de lo interno, los peligros internos que llevan a un cristiano, que amenazan a un cristiano con caer en la apostasía, porque la apostasía es exclusivamente para aquel que es cristiano. ¿Por qué razón? Porque apostatar significa dar la espalda a la fe que un día se profesó. Entonces se tuvo que haber profesado un día esa fe genuina para poder apostatar de ella, darle la espalda. Alguien que nunca ha creído en Dios no se le considera como un apóstata, se le considera como un ateo. ¿Por qué razón? Porque nunca ha creído en Dios. Él no es un apóstata. Apóstata es alguien que creía
pero da la espalda a aquellos principios, a aquellos ideales, a aquellas bases y fundamentos que regían su vida, los desecha, y ahora ya no es Dios, ya no es la palabra de Dios quien rige su vida, sino que ahora apostata, se va en contra de todo eso. Entonces quiero hablarle de lo interno. Ahora quiero que vayamos una vez más a Mateo 24 rápidamente. Mateo 24, versículo 10 al 13. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo nos dice el Señor aquí? Esto sucederá en los últimos tiempos. Esto sucedería en los últimos tiempos. Los últimos tiempos en realidad comenzaron desde el tiempo de la iglesia primitiva, desde los primeros apóstoles. Pero si allá comenzaron los últimos tiempos, ¿dónde cree que nos encontramos? ¿En qué etapa de los últimos tiempos? O sea, ponga los últimos tiempos como en un reloj profético. Si ese reloj profético fuera, por así decirlo, el lapso de un día, y los últimos tiempos comenzaron en el tiempo de los apóstoles, ¿dónde estaremos ahorita de avanzados en los últimos tiempos? O sea que ya estamos súper avanzados en los últimos tiempos. Aunque comenzaron hace cerca de 2000 años, porque estamos leyendo lo que el Señor dijo, leímos lo que Pablo dijo, los apóstoles hablaron de los últimos tiempos. Entonces esos últimos tiempos comenzaron desde el tiempo de los apóstoles, desde que inició la iglesia primitiva. Pero los últimos tiempos han ido avanzando, se ha ido acortando más y más y más y más el tiempo en el reloj de Dios, y se han ido cumpliendo más y más las profecías directamente y exclusivamente como están escritas en la palabra de Dios. Entonces le digo que la apostasía, que sería uno de las señales, de los síntomas, uno de los cánceres que vendría a amenazar a la iglesia en los últimos días, nos dice que no vendría el Señor sin que antes venga la apostasía. Dice el apóstol: nadie os engañe, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Entonces tenga por cierto que antes de que Cristo levante a su iglesia, se va a desatar una ola terrible de lo que es apostasía. Va a haber una apostasía tremenda que va a estar floreciendo y sacudiendo a las mismas iglesias. ¿Sí me explico? Entonces el peligro, repito, no es para el inconverso, no es para el mundo, no es para el ateo. Esos no son apóstatas, esos son ateos, esos son gente incrédula. El apóstata es el que ha creído en Cristo, es el que creyó en un momento en Cristo, pero después da la espalda, después reniega de su fe, después se vuelve atrás del santo mandamiento, como dice la palabra del Señor. Por eso es que este mensaje es para nosotros, es para la iglesia de Cristo Jesús, es para aquel que ha creído en Jesús como Señor y Salvador, es para aquel que ha comenzado peleando esa buena batalla, corriendo esa buena carrera. La cosa no es solamente correr la carrera, iniciar la carrera, la cosa es terminar la carrera. Por eso dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En otras palabras, no es cómo comenzó la carrera, no es hasta dónde llegó en la carrera, sino que es terminar la carrera, perseverar hasta el fin, y ese será salvo. El que persevere. No hay galardón para el que llega a medio camino, no hay victoria para el que llega a 3/4 de la carrera, no hay victoria para el que estaba a punto de cruzar la línea, pero apostató, se detuvo, renegó de su fe antes de cruzar esa línea. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces solo es el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero le decía que le quiero hablar de los peligros internos. Los peligros internos. ¿Por qué le digo peligros internos? Porque vea cómo dice el versículo 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Qué tremendo está eso. Lo primero dice, muchos tropezarán, muchos se mirarán estorbados, muchos desistirán del camino de la fe, muchos se quedarán caídos a medio camino, muchos no querrán seguir adelante. ¿Por qué no querrán seguir adelante? Porque culparán a medio mundo por lo que les pasó. Porque me hicieron esto, porque me hicieron lo otro, porque me decepcionó el hermano, porque me decepcionó la hermana, porque me criticaron, porque hablaron de mí, porque me hicieron aquí, me hicieron allá, porque Dios no me contestó lo que yo quería, porque yo le pedí tal petición a Dios y esperé por 5 años y Dios nunca me contestó, y mejor le di la espalda porque dije, no es cierto, Dios no oye, Dios no me ama, Dios no me quiere, o Dios no existe, porque Dios no me contestó la petición que yo le tenía. Muchos tropezarán entonces. Dios no promete que nos va a consentir o que nos va a dar los caprichos que nosotros queramos. Hay veces que nosotros pedimos peticiones que no están en la voluntad de Dios y vienen siendo como un capricho de nuestro corazón, porque las peticiones que Dios promete y garantiza contestar son las que están en su perfecta y santa voluntad. Toda petición que esté en su perfecta y santa voluntad, Dios dice, yo lo haré y yo lo contestaré, yo responderé, no te fallaré. No soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Yo dije y yo haré, yo prometí, yo cumpliré. Pero cuando uno pide a Dios algo que no está en la perfecta voluntad de Dios, que no es el plan de Dios para su vida, puede ser que no va a mirar uno una respuesta, no va a mirar que Dios lo va a contestar, y se puede frustrar uno y se puede enfermar espiritualmente hablando, perder su fe, porque la apostasía, eso es perder su fe. Si me explico, pierde completamente la fe, se vuelve atrás de la fe que un día profesaba. Entonces lo primero que dice en este pasaje es, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Se van a odiar, se van a aborrecer unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es algo tremendo. Sobre todo quiero que ponga mucha atención en el versículo 10 y el 12. El versículo 10 habla de muchos tropezarán, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto no es solamente a nivel externo, general, que el mundo vive sin amor, que el mundo no tiene piedad, no tiene compasión, que el mundo cada día hay más maldad, hay más gente sin escrúpulos, hay más gente sin conciencia, hay más gente que no se tienta para hacerle mal a otra. Cada vez va a ir mirando un incremento en violencia. Estamos mirando México cómo está. Hace 10 años atrás México era un país seguro, que caminaba usted libre, a gusto, tranquilo por sus calles y sus ciudades. Ahorita no puede andar por ese país. Mire usted cómo está Centroamérica, mire usted cómo está Guatemala, El Salvador, Honduras y todo para allá. Son países sin seguridad. Son países donde entre usted y ya está exponiéndose a amenazas de muerte, a robos, amenazas de secuestro y a tantas cosas. Es un pánico en el mundo entero que se está viviendo en este tiempo. Y no crea que va a tardar mucho Estados Unidos en que se mantenga como una nación segura y firme. No hay nación segura y firme, solo Cristo es seguro y firme. Solo Él nos brinda seguridad y protección. Solo en Él estará segura tu vida, solo en Él, solo en Él. Y aún Él mismo nos enseña y nos dice, no temas al que puede matar el cuerpo, porque matan el cuerpo y nada más pueden hacer, pero teme al que puede matar el alma y echarla al infierno. A ese debes de temer. Ese es Dios, el Dios de los cielos, porque este cuerpo tarde o temprano morirá, se desgastará, se acabará, por muerte natural, por una enfermedad, por un accidente o por cualquier cosa. Pero este cuerpo se desvanecerá de un momento a otro. Pero el que confía en el Señor dice que no mirará muerte, sino que pasa de muerte a vida eterna. Aleluya. Porque tiene vida eterna por la gracia de Dios, tiene vida eterna por la sangre de Cristo, tiene vida eterna por lo que el Cordero de Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Gracias a ese sacrificio, gracias a esa misericordia. Aleluya. Entonces, mis hermanos, cuando
comenzamos a mirar que dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Eso no es solamente externamente, eso también es internamente. Internamente hablo de hogares, de familias, hablo de iglesias. Internamente entre el pueblo de Dios, ya no es nada más el ataque del mundo, ya no es nada más la seducción del mundo, ya no es nada más la maldad que hay allá afuera, ya no es nada más lo que está rodeándonos afuera. En ocasiones duele menos lo que nos golpea de afuera que lo que nos golpea de adentro. En ocasiones lo que nos golpea de afuera, alguien nos robó, alguien nos maltrató, alguien nos golpeó, alguien nos hizo un daño, alguien se aprovechó de nosotros. Como que es más fácil sacudírnoslo y seguir adelante y decir: bueno, al fin y al cabo es un pobre inconverso, es un pobre incrédulo que no conoce a Dios. Dios mío, ten misericordia de esa pobre alma y alcánzala para tu gloria y tu honra. Y como que es más fácil el asimilar el daño, el maltrato, la ofensa, todo lo que puede llegar de afuera hacia nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que nos daña más? Lo que duele más, lo que golpea más, lo que sacude más. Y si no está bien plantado en su fe, si no está bien plantado en la palabra de Dios, lo puede desviar y arrancar del lugar donde estaba plantado y perder la bendición de Dios. Por eso dijo el Señor en Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay bendición reservada para ti, mi hermano. Hay bendición reservada para ti, mi hermana. Hay una corona de gloria, hay una corona de victoria, hay una corona de salvación, hay una corona reservada para aquellos que amamos al Señor, aleluya. Una corona de victoria, de bendición, de vida eterna. Ahora le decía, los golpes externos duelen, afectan y nos miramos amenazados por tanta maldad y todo lo que está pasando. Pero repito, no es la amenaza más grande de nuestra fe lo externo. La amenaza más grande de nuestra fe es lo interno. Lo interno. Y quiero comenzar con lo que es la familia. ¿Cuántos hijos pierden la fe por mirar decepciones en los padres? Porque dicen: mi padre es un hipócrita, mi madre es un hipócrita. Ellos van a la iglesia pero no viven lo que dice la palabra de Dios. Viven una falsedad, una apariencia. Se maltratan, se dañan, se insultan, se ofenden. Viven una vida peor que el que no conoce a Dios. Y cuando el hijo está mirando eso, muchos hijos comienza a engañarlos el diablo y a robarle la fe por ese daño, ese golpe, esa decepción. Y comienzan a decir los hijos: no es cierto, no hay Dios, es pura mentira, es pura falsedad, es pura hipocresía. Yo lo miré, y yo fui a la iglesia, y yo miré a papá y a mamá, y yo miré cómo vivían, y yo miré los errores de los hermanos, los que se decían hermanos, la falsedad de uno, la falsedad del otro. Yo miré tantas cosas en la iglesia que no creo en Dios. El enemigo robó la fe de aquella persona porque miró tantos errores, comenzando con papá y mamá y terminando con la misma iglesia. Quiero decirte, papá y mamá son imperfectos, la iglesia es imperfecta, pero Cristo es perfecto, aleluya. El que salva no es papá y mamá, el que salva no es el hermano o la hermana en la iglesia. El que salva es el Cordero de Dios, es la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en favor de nosotros. Él es el que salva, Él es el que ofrece vida eterna, Él es el que ofrece salvación, Él es el que ofrece bendición. Entonces, cuando el hombre comienza a mirar lo interno del hogar, comenzando con los hijos mirando a los padres, repito, hay muchos hijos que pierden la fe, hay muchos hijos que terminan decepcionados, que terminan apostatando, renunciando, no queriendo nada con Dios, por el mal ejemplo, por el mal testimonio. Por eso, papá, mamá, que tienes hijos, comprende y entiende que tus hijos no van a absorber ni aprender de lo que les dices. Van a aprender de lo que te miran que haces. No van a ser tus palabras las que van a proyectar y provocar quién es ese hijo y lo que va a querer ese hijo. Van a ser tus acciones las que van a quedar grabadas y implantadas en el corazón de tu hijo, de tu hija.
Cuando honras a Dios, cuando vives una vida agradable a Dios, aunque el hijo por un momento, por otro, lo distraiga el mundo y se aparte y se aleje, pero siempre quedará grabado aquello: mi padre, mi madre son fieles creyentes en Dios, aman a Dios, y yo voy a servir al mismo Dios de mi padre y de mi madre, porque yo aprendí que hay un solo Dios, yo aprendí que hay un Salvador, yo aprendí que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y en Él voy a poner mi fe. Los hijos tarde o temprano volverán en sí, tarde o temprano regresarán cuando ha habido un buen camino, un buen caminar, un buen desarrollo en el hogar. Por eso los hogares son el nido donde se forman los hijos. Es donde se recibe, se implanta la fe. Es donde se aprende una cosa buena o una cosa mala. Es donde crece la fe y la confianza en Dios, como Timoteo, que Pablo le dice: veo que en ti hay una fe genuina, la cual habitó en tu madre Eunice y en tu abuela Loida. Veo que viene desde tu abuela, has crecido en un hogar que ama a Dios, temeroso de Dios, y veo eso mismo que había en tu abuela, lo veo en ti, Timoteo. Lo hubo en tu madre y ahora está en ti. Va la bendición de Dios de generación en generación. Nosotros no somos herederos de maldición, somos herederos de bendición, para bendecir a nuestras generaciones, para bendecir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Si Cristo no viene antes, tenemos que declararlos bendecidos y buscar implantar ese fundamento firme en sus corazones, para que ellos no sean engañados y expuestos, enfermados por el enemigo a través de nuestro mal ejemplo, y que terminen apostatando de aquello que un día escucharon, conocieron y creyeron dentro de una iglesia. Usted se quedará sorprendido cuánta gente anda perdida allá afuera que un día estuvo en una iglesia. Son cantidades enormes. Es más la gente que ha conocido de Dios y que anda apartada de Dios, que la gente que no ha conocido nunca de Dios. ¿Sí me explico? Usted va especialmente para países como Guatemala. Ahí el que no es cristiano fue cristiano. La mayoría conocen de Dios. Es raro encontrar una persona que no le han hablado de Cristo. Va para El Salvador, es lo mismo. Va para Honduras, es lo mismo. Usted encuentra montones de gentes caídas, alejadas por aquí y por allá. ¿Cuáles son las razones, los síntomas, lo que nos enferma, lo que nos lleva a esa apostasía? Dijo el proverbista: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tu corazón, porque está expuesto, y el peligro más grande, repito, no es el de afuera, es el de adentro. Le hablo de los hijos enfermándose por mirar el mal ejemplo de los padres. No solamente los hijos, sino también los esposos, la esposa mirando el mal ejemplo del esposo, la traición del esposo, mirando la infidelidad del esposo, o al revés, el esposo mirando la traición, la infidelidad de la esposa, que lo abandonó, que la abandonó y que lo engañó y que se fue con otra mujer, y que tantas cosas que pasan, que en ocasiones aquella persona le estaba pidiendo a Dios: Señor, mira, Señor, te pongo en tus manos a mi esposo, a mi esposa, etcétera. Pero aún así muchas veces aquella persona elige tomar el mal camino, y Dios respeta la voluntad de cada persona, porque Dios no nos creó como robots. Cuando usted ora, eso provoca que Dios se mueva a interceder y a tratar con la persona, a obrar, como lo hizo por ejemplo con Caín. La Biblia dice que cuando Caín desobedeció, y cuando Caín dice que decayó su semblante y estaba todo enojado porque el sacrificio de su hermano había sido aceptado y el de él no, dice que Dios llegó buscando hacerlo reflexionar. Tus oraciones provocan que Dios vaya a buscar hacer reflexionar a aquel esposo, a aquel hijo, a aquella persona. Cuando tú comienzas a interceder y a orar, estás provocando que Dios vaya y con su espíritu esté haciendo como hizo con Caín. ¿Por qué decae tu semblante, Caín? Si haces el mal, mira que el pecado te va a destruir, ahí está la puerta. Pero si haces el bien, yo te voy a exaltar, yo te voy a bendecir, yo te voy a enaltecer. Haz las cosas bien, Caín, y yo te voy a bendecir. Pero a pesar de que Dios intercedió, porque Dios intercedió,
por Caín. Dios quiso estorbarle, quiso detenerlo, quiso hacerlo volver en sí. Pero Caín de su propia voluntad eligió, voluntariamente decidió y salió y mató a su hermano con plena conciencia. Y aún después de que el mismo Dios estuvo intercediendo por él, estuvo hablándole, abogando, diciéndole: mira, Caín, no hagas las cosas así. Mira, Caín, te va a ir mal de esa forma. Mira, hay una mejor manera. Yo te quiero bendecir, no te quiero mirar sufrir, Caín. No te quiero mirar destruido. Haz las cosas bien, Caín. Pero resulta que Caín eligió tomar el mal camino. Y cuando él toma el mal camino, pues entonces viene una consecuencia terrible sobre Caín. Y hay hermanos que, porque no han mirado lo que esperaban en un ser querido, porque pasó lo contrario de lo que esperaban, hay veces que hay quienes se sienten con su fe tambaleando, amenazada. Porque Dios no me contestó, porque Dios no hizo lo que yo le pedí, porque Dios no hizo esto, porque Dios permitió. Porque Dios, hermano, hermana, Dios tiene un conocimiento sublime y supremo. Sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más altos que los tuyos y que los míos. No quieras entender lo que Dios hace y por qué lo hace. Dios es justo, Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios no comete injusticias. Pero entonces, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué permitió lo otro? Hay cosas que uno no puede explicar, porque el entendimiento de uno está demasiado bajo a comparación del de Dios. Los pensamientos de uno están muy pequeños al nivel de los pensamientos de Dios. Y si tú tratas de caminar con Dios queriendo entenderlo y que te dé explicaciones por todo lo que hace y por qué lo hace, te vas a quedar frustrado, turbado y vas a tropezar a medio camino. Porque Dios no te va a explicar, no se va a detener a darte explicaciones de cada cosa que hace y por qué lo hizo y por qué permitió esto y por qué permitió lo otro y por qué aquí, por qué allá. Dios no se va a detener a hacer eso. Dios dice: mas el justo por su fe vivirá. Quiere que creas, que confíes, punto y aparte. No necesitas explicaciones, solo confía en Dios, solo cree en Dios y Dios hará cosas grandes en tu vida. Entonces, mi hermano, mi hermana, hermanos que sufren traiciones de adentro, golpes fuertes de adentro. Primeramente hablo del hogar, hablo del matrimonio, hablo de los hijos, hablo de la pérdida de un ser querido. Muere un hijo en sus pequeños 15 años, en sus pequeños 20 años, una vida por delante, en la flor de su juventud. Papá y mamá no entienden por qué Dios permitió. Si tan solo era un jovencito, ¿por qué Dios permitió esto? Tenía una vida entera por delante. Yo le pedí a Dios por mi hijo, pero Dios no lo libró de aquel peligro. Dios no lo libró de aquel accidente. Dios no lo libró de aquella enfermedad. Dios se lo llevó. Y hay muchos que tropiezan por querer entender lo que Dios ha hecho y frustrarse al no entender el por qué Dios hace lo que hace. Vuelvo a repetir, hay muchas cosas, mis hermanitos, que no puede uno encontrar explicación para ello, que uno se queda simplemente: Señor, no entiendo por qué, no sé qué pasó aquí, Señor, ¿por qué permitiste esto? Mira, Señor, el sufrimiento de esta persona, mira, Señor, la condición de esta otra persona, mira, Señor, lo que ha pasado acá. ¿Por qué, Señor? Yo no sé. Tú no sabes, pero Él sí sabe. Y Él lo que nos dice es: confía en mí, y yo sé más que tú, y yo sé lo que hago. No trates de entenderme. Habrá muchas cosas que no entenderás. Habrá muchos sucesos en tu vida que no entenderás. Pérdidas cercanas, pérdidas internas. Vuelvo a repetir, pérdidas de un ser querido. Aún cosas más insignificantes como pérdidas de un trabajo, de una casa. Hay personas a quien aún esas cosas las turba. Eso no nos debería de turbar, porque son cosas muy insignificantes. ¿Sí me explico? Pero ciertamente hay cosas más cercanas al corazón de uno, como un hijo, como un esposo, como una esposa, sea que murió, sea que me abandonó,
sea que me traicionó, sea que me fue infiel y me dañó y me golpeó y mi corazón se endureció. Y no solamente se endureció contra aquel que me dañó, sino que indirectamente se ha endurecido contra Dios, porque como que culpo a Dios de que Dios, tú pudiste haber hecho algo y no lo hiciste. Tú pudiste haber detenido, Señor, aquello y no lo detuviste. Tú pudiste haber puesto tu mano ahí para que no pasara aquello y no lo hiciste. ¿Por qué, Señor? Y hay gente que está enojada contra Dios, y la gente que está enojada contra Dios es gente de la más propensa a apostatar contra Dios. Porque si alguien está enojado contra Dios por no entender lo que Dios ha hecho o lo que Dios ha permitido, porque no todo lo hace Dios. Hay cosas que Dios permite, pero no fue Él quien las hizo. Su palabra dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el que hace lo bueno. ¿Y quién hace lo malo? Dios permite que el enemigo lo haga. Dios le da permiso. ¿Qué hizo con Job? Permitió que le matara a sus hijos, permitió que le matara a sus bestias, permitió que le quitara sus bienes, permitió que le pusiera una enfermedad en su cuerpo. Dios permitió, pero no fue Dios quien lo hizo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿y por qué lo permite Dios? Dios sabe por qué. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Dios es más inteligente que tú y que yo puestos juntos. Él sabe lo que hace, y lo que esperamos es lo que Él espera solamente es que confiemos en Él, que dependamos de Él, que podamos creer que Él sabe lo que está haciendo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Qué triste y qué terrible es comenzar a mirar cuando internamente, ya no hablo externamente, hablo internamente, en los hogares se aborrecen. Esposos aborreciendo a esposas, esposas aborreciendo a sus esposos, hijos aborreciendo a sus padres, padres aborreciendo a sus hijos. Cuando todo eso sucede y hay un aborrecimiento y se odian y se aborrecen, como dice aquí, dice: y unos a otros se aborrecerán, se entregarán, tropezarán. Está hablando internamente del daño más grande que puede afectar es lo interno, repito. Ahora dice el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese es uno de los peligros más grandes que nos va o que nos puede enfermar, y que ahí se debilitan nuestras defensas espirituales. ¿Sabe cuál es nuestra mayor defensa espiritual? El amor. El amor. Porque el que pierde el amor, lo pierde todo. Dijo el apóstol Pablo: si yo tengo lenguas humanas y angelicales, si yo puedo discernir e interpretar, si yo puedo profetizar, si yo doy mis bienes a los pobres, si doy mi cuerpo para que sea quemado, si tengo fe para mover montañas, si tengo esto y lo otro, pero no tengo amor, nada soy. Soy como un metal hueco que suena y no da ningún sonido real. No es nada, es un sonido vano, es algo vano. Entonces, ¿de qué nos sirve tener todo si no tenemos amor? Y en este caso dice, el peligro o algo de lo que va a ser atacado en nuestra vida es el amor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque de tanta maldad que hay, y repito, ya no hablo solo de la maldad de afuera, hablo de la maldad de adentro. Ya nadie quiere confiar en nadie. Esposos que no confían en sus esposas, esposas que no confían en sus esposos, familias enteras llenas de frialdad, de inseguridad, de indiferencia. No hay armonía, no hay aprecio, no hay apoyo, no hay confianza de unos con otros. Comienzan a destruirse las iglesias cuando se aborrece un hermano con otro hermano, cuando se andan criticando un hermano con otro hermano, cuando se andan queriendo perjudicar el uno al otro. Está a un paso de enfermarse, porque esos son síntomas que nos llevan a la apostasía.
son evidencias de que estamos propensos a caer en la apostasía. Porque esto es lo que nos lleva a apostatar. El que el amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué se enfriará el amor de muchos? Por haberse multiplicado la maldad. Hermano, es que yo ya no confío en nadie, porque aquel me dañó, aquel me traicionó, aquel otro le di mi confianza y me criticó y andaba hablando detrás de mis espaldas. Por tanto, ya no le confío a nadie ni le creo a nadie. Ya me engañaron aquí y me engañaron allá. Y ya he estado en 5 iglesias, y en las 5 iglesias que he estado me han decepcionado. ¿Sí me explico? Y si andas en 20 iglesias, a lo mejor a las 20 te decepcionan, porque las 20 están llenas de gente imperfecta, de gente falta, que en ningún lugar vas a encontrar la iglesia perfecta. Y si la encuentras, dijo alguien, pues salte de ahí para que no le eches a perder. Porque tú eres imperfecto y vas a llevar tus imperfecciones a esa iglesia. Dios quiere que entendamos que la maldad se va a multiplicar. Hermano, un falso hermano por aquí, otro falso hermano por allá. Uno lucrando con el evangelio por aquí y otro por allá. Uno falsificando y aparentando y presentándose como cristiano para hacer fraudes, para engañar, para sacar su conveniencia. ¿Usted cree que no nos ha pasado a nosotros aquí? ¿Usted cree que no lo hemos vivido? ¿Que no nos han llegado supuestos hermanos con una tremenda necesidad y los ayuda y después mira todo lo contrario? Es decir, que ni hermanos, ni hermanos eran, porque se van a hacer el mal, se van a pecar, se van a hacer cosas que no son debidas, aún con aquella misma ayuda que se les dio. ¿Sí me explico? Cuando comienza el pecado a multiplicarse, o mejor dicho, cuando comienza el pecador a multiplicarse, el pecado se multiplica. Y cuando el pecado se multiplica, estamos amenazados, estamos propensos a que el amor de muchos se enfríe. Porque si tú dices, hermano, yo he mirado tantas cosas que por eso ya no creo, ya no confío y ya no amo, ya mejor tomo mi distancia. Tiene que tener cuidado. Yo no digo que no tenga precauciones. A como nos acercamos a los últimos días, debemos de tomar ciertas precauciones, sí, porque la maldad va a estar metiéndose por un lado y por otro. ¿Sí me explico? Usted mira que llega gente a una iglesia, pero muchas veces usted no sabe quién es el que está sentado a su lado. Voltea a verlo y dice, ¿eres hermano? Sí, soy hermano. ¿Pero hermano de quién? ¿Verdad? Digo, porque muchos son cristianos genuinos, pero otros no. Hay quienes andan solamente buscando hacer fraude, sacar provecho, sacar ventaja. Gente vividora, gente que solamente quiere sacar ventaja. ¿Sí me explico? Ahora, no estoy diciendo que toda la gente es así, no, porque aún el profeta Elías dijo, Señor, solo yo he quedado, todos te han dado la espalda, todos te han fallado, solo yo soy el único fiel a ti. Dijo, no, detente, Elías, no eres el único. Qué bueno que te mantienes fiel, pero me he reservado un remanente que no han doblado rodillas a Baal. Tengo una pequeña manada, tengo un grupo que sigue caminando, que sigue siéndome fiel, que sigue amándome, que sigue sirviéndome, que sigue caminando de mi mano. Tengo ese remanente. Entonces no puedes generalizar, puedes tomar ciertas precauciones, sí, para no verte burlado y arriesgado a que destruyan tu fe, porque quisiste ayudar, abriste tu casa, abriste tu corazón, trataste de ser amable, trataste de ser comprensivo, y después que te miras burlado y engañado, qué feo se siente y cómo duele eso, esas decepciones, esos engaños. Entonces dice el Señor, van a haber muchos tropiezos y se van a entregar unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ten cuidado, no aborrezcas a alguien que te ha hecho mal. No aborrezcas a alguien que te ha ultrajado o criticado, porque tú serás el perjudicado. No aborrezcas a nadie, pero me hizo daño, bendícelo para que pueda ser bendecido más aún tú. Bendícelo, ora por el que te persigue, bendice al que te maldice, haz bien al que te hace mal. No seáis vencidos por lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya. Dios quiere que seamos vencedores. No hables mal de nadie, no critiques a la gente.
¿Por qué razón? Porque solo te hundes tú en lo que criticas a otro. Solamente te haces daño a ti mismo. Comienza a enfriarse el amor en tu corazón, porque el amor verdadero siente compasión por aquel desviado, siente compasión por aquel que te está golpeando. Cristo Jesús era todo amor, y estando en aquella cruz clavado, dice la palabra que Él miró a aquella gente que gritaba: crucifíquenlo, maldiciéndolo y maltratándolo y escupiéndolo y coronándolo con espinas y haciendo tanta maldad con Él. Él voltea hacia abajo de aquella cruz, y en vez de voltear a verlos con odio y con rencor y aborreciéndolos, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es lo que somos llamados tú y yo a hacer: a bendecirlos, a perdonarlos. ¿Por qué razón? Porque solamente de esa manera vamos a mantener nuestro corazón limpio y sano de toda esa maldad que quiere minarse, a destruir el amor que hay en nosotros. El amor dice que no hace nada malo, no hace mal al prójimo. El amor dice que todo lo cree, lo soporta, no busca lo suyo propio, no es jactancioso, no se envanece. El amor nunca deja de ser. Hermanos, no nos enfriemos en el amor a Dios y el amor hacia el pueblo de Dios. Porque hay gente que dice: yo amo a Dios, pero no ama a su hermano, y Dios dice: eres un mentiroso. No puedes amar al Dios que no ves si no amas al hermano que ves, que es creado a mi imagen y a mi semejanza. No es cierto. Es fácil decir amo a Dios, pero el que ama a Dios se refleja ese amor amando al prójimo. Dime qué tanto amas al prójimo, o muéstrame qué tanto amas al prójimo, y yo te diré qué tanto amas a Dios. Porque no se puede amar a Dios sin amar al prójimo, y no se puede amar al prójimo sin amar a Dios. Van juntos. Por eso es que dijo el Señor: en estos dos mandamientos se cumple toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Si haces eso, lo has cumplido todo. Has guardado todos los mandamientos. Ahí está la perfección de la ley. Ahí está, ahí lo has cumplido todo. Estas dos cosas, así tan sencillamente como se oye. Pero repito, muchas veces decimos: oh, te amo, Señor, tú eres lo máximo. Pero pasa el hermano y le haces una cara que no lo puedes ni ver. Verá, que quítalo, Señor, quítalo, que no se venga a parar aquí cerca de mí. Señor, quítamelo. Y hasta le está pidiendo a Dios que se lo quite de ahí, que se lo haga a un lado. ¿Usted cree que es tremendo? ¿Cree que Dios le va a oír esa petición? ¿Cree que Dios va a estar oyéndole que quítamelo de ahí, que no lo soporto, Señor, quítamelo, me contamina? ¿Qué? Muchas veces estamos ya más contaminados y ni cuenta nos hemos dado. Una persona que habla de esa manera: quítame a este porque como que me quita la paz. Es que no tienes paz. Es que no estás tú bien en tu corazón. Porque cuando estás bien con Dios, nadie te quita la paz, nadie te perturba. Ahora, que si hay raíces de amargura, que si hay odio, que si hay resentimiento, que si hay un montón de cosas en tu corazón, no está aquella persona y tú andas bien tranquilo porque puros hermanos que te caen bien están rodeándote. Pero nomás que se te cruza el que te cae mal y ya te hizo el día, te arruinó el día. Y ya dices: ya me arruinó el día este ingrato o esta ingrata. ¿Pero por qué? Porque hay algo acá adentro que está afectando mi corazón, está afectando mi vida. No permitas que eso suceda. Eso te puede llevar a la apostasía. Eso te puede llevar a un alejamiento de Dios. ¿Cómo comienza la apostasía? La apostasía comienza perdiendo el amor. ¿El amor por quién? El amor por tu prójimo. Y cuando pierdes el amor por tu prójimo, pierdes el amor por Dios. Pierdes el amor por Dios. En esto se manifiesta el amor de Dios, o el amor a Dios, en que nos amemos unos a otros. En que nos amemos unos a otros. En eso, ese es el cumplimiento del amor de Dios. En eso se manifiesta el amor sublime, eterno, completo y glorioso de Dios. Entonces, repito, si no nos amamos unos a otros, podremos decir: amo a Dios. Pero Dios dice: eso no es cierto. Eso no es así, porque no hay una evidencia y un fruto. Entonces, el peligro que tenemos como iglesia, no hablo como congregación, no hablo como iglesia de Cristo, no, hablo como iglesia cristiana en los cuatro ángulos de la tierra. El peligro que tenemos
es de que el amor de muchos se enfríe. Es que el amor que hay en nosotros se enfríe. ¿Por qué? Por haberse multiplicado la maldad. Dios le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: vuelve a tu primer amor, porque si no vendré y quitaré mi candelero de sobre ti. Vuelve a tu primer amor. Ahora, ¿cuál es ese primer amor, hermanos? Cuando uno está en ese primer amor, todos los hermanos parecen ángeles con alas. Usted les mira una ruedita que les brilla a todos. Dice: qué lindos hermanos, parece que los bajaron del cielo a todos. Pero a como se va enfriando y va desapareciendo el amor y va perdiendo usted su primer amor, no solamente se refleja hacia Dios, sino que se refleja hacia su prójimo. Usted comienza a decir: yo no sabía que este hermano fuera tan terrible. Y este hermano, que cómo ha cambiado. No, en veces no ha cambiado. Es usted que ha dejado su primer amor y ahora ve las imperfecciones, cuando antes solo miraba las perfecciones y las virtudes que había en su hermano y en su hermana. Antes decía: qué lindo hermano, y qué hermoso, y qué precioso. ¿Por qué? Porque miraba con los ojos de Dios. Y cuando usted mira con los ojos de Dios, todo lo mira tan lindo y tan puro y tan precioso. Todo lo mira tan especial. Esa es la manera como Dios quiere que miremos, con sus ojos, que sintamos con su corazón, y que de esa manera no perdamos ese amor, ese fuego por Dios y por nuestro prójimo, y que de esa manera perseveremos hasta el fin para ser salvos de esta perversa generación, reteniendo lo que tenemos, reteniendo lo que recibimos. Y el amor es lo primero que recibimos. El amor es lo primero que recibimos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Le decía, para con el prójimo es lo más palpable. Pero no solamente para con el prójimo, también para con Dios. Una vez más le digo: ¿cuántas veces terminamos molestos con Dios por lo que los hombres nos hacen? Alguien me hizo algo, ya no voy a la iglesia, ya no voy a buscar a Dios, ya mejor ya no sigo, porque ahí puros hipócritas. ¿Qué culpa tiene Dios de lo que te hicieron? Digo, Él dio su vida por ti. Él fue clavado en una cruz por ti. Él te amó hasta la muerte. Y porque alguien más te maltrata, le está echando la culpa a Cristo. Culpamos a Dios por los errores, las mentiras, las decepciones, los engaños de los demás. Culpamos a Dios por lo que la gente nos hace. ¿Cuánto cristiano se ha apartado del camino de Dios porque alguien le hizo algo, porque alguien le falló, porque alguien lo criticó, porque alguien lo maltrató, alguien le hizo algo? Y porque alguien le hizo algo, me voy, me alejo y me aparto y ya no creo en Dios. Dios dice: oye, pero yo qué te hice, ¿qué culpa tengo yo? Si quieres enojarte contra aquel, enójate contra aquel, pero ¿qué culpa tengo yo? Pero como que culpamos a Dios de los errores que hace la gente, y de alguna manera como que asociamos lo que hace la gente con lo que hace Dios, lo que hace la iglesia con lo que hace Dios. No, mi hermano, una cosa es lo que hace la iglesia o la gente de la iglesia, y otra cosa es lo que hace Dios. Dios es perfecto y santo, y Él nunca te va a fallar ni te va a quedar mal. La gente de la iglesia es imperfecta y es falta, y el que no te falla de una manera te va a fallar de otra. Hay problemas, hay diferencias, hay errores, pero dice Pablo: sobrellevaos los unos a los otros las cargas que cada uno tiene, las deficiencias. Sobrelleva a tu hermano, y así cumplir la ley de Cristo, y así cumplir el propósito de Dios, sobrellevando a tu hermano. ¿Por qué razón? Porque hoy sobrellevas tú a tu hermano y mañana Él te sobrellevará a ti. Porque hoy eres tú el que estás mirando el error en Él, pero mañana serás tú el que estarás cometiendo el error. Él lo cometió de esta manera y tú lo cometiste de otra manera. Su imperfección es una y tu imperfección es otra.
Así que tú necesitas de la misericordia de Dios, tanto como Él necesita de la misericordia de Dios. Ora por Él, bendícelo, pide a Dios que lo ayude, que lo guarde, para que crezca el amor de Dios en ti, para que no muera ese amor, para que no se desvanezca ese amor y no se cumple esta palabra. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si el amor se enfría, se acaba todo, mis hermanos. Nos quedamos con apariencia y superficialidad y perdemos lo esencial y lo real. Dios quiere que haya amor en nuestros corazones. Venga conmigo a la palabra. Mateo capítulo 18, regrese un poquito atrás y vamos a leer lo que dice el versículo 6 al versículo 9. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Entonces Dios nos alerta y nos dice: tengamos cuidado de no servir nosotros como instrumentos de tropiezo. ¿Y cómo puedo servir yo de instrumento de tropiezo? Criticando, despreciando, hablando mal, lastimando, no siendo prudentes con nuestras palabras, nuestro hablar, nuestras acciones. Y no solamente le hablo de la iglesia o de la gente de alrededor, le hablo primeramente del hogar. No hagas tropezar a tus hijos, padre de familia, porque uno de los mayores tropiezos que muchos hijos tienen son los mismos padres. Los mismos padres son una de las peores decepciones que algunos hijos tienen. No digo todos, pero sí digo algunos. Ahora, ¿cuál es el tropiezo de algunas esposas? El esposo, un mal hombre, que la desprecia, que no la aprecia, que la critica, que la trata mal, que no le da su lugar, no la ama como dice la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El hombre tiene que saber que él tiene una responsabilidad de esa mujer y de esos hijos, y que si esa mujer tropieza porque él está dando un mal ejemplo, un mal caminar, una mala vida, ay de él según la palabra. Porque a los primeritos que Dios te va a pedir cuentas es tu propia familia. Es tu propia familia. Yo no veo tanto peligro en que alguien haga tropezar a algún miembro de la iglesia, o algún hermanito o algún pequeñito por allá afuera, que a sus propios hijos o a su propia familia. Siempre el riesgo más grande es para los de adentro, es para los de casa. Por eso repito, hombre, varón que estás aquí, el primer responsable en ese hogar para dar cuentas de qué clase de esposo fuiste. Es que mi esposa era una mala mujer. Es que si usted conociera a mi esposa, sabría por qué yo actué así, y por qué yo la trataba así, por qué yo le hablaba así. No, te equivocas. Cuando llegues delante de Dios, tus excusas y tus razones no van a servir para nada. Dios no te va a decir ni te va a pedir cuentas por lo que hizo ella. Dios te va a pedir cuentas por lo que hiciste tú. Pero es que ella se portó mal. Déjala que se porte mal, tú pórtate bien. Pero ella no cumplió, déjala que no cumpla. Tú cumple lo que tú debes de cumplir. Tú haz lo que debes de hacer y Dios te premiará. Que no quede por ti. Si se pierde por rebelde, que se pierda. Pero su sangre ya no es sobre tu cabeza. Su sangre, quedas libre de esa sangre. Si al hijo lo atiendes, lo amas, lo disciplinas correctamente con amor, no con ira o con odio. Si cumples con tu papel como padre de la manera correcta, y aún así el hijo por rebelde se quiere al mundo y se pierde, su sangre será sobre su cabeza
Y tú eres libre de esa sangre, porque tú cumpliste con tu parte. Dios no te va a pedir cuentas de las malas decisiones que tomó aquel hijo, aquel esposo o aquella esposa. Dios te va a pedir cuentas de lo que tú hiciste. ¿Hiciste lo correcto? ¿Te comportaste como un verdadero hijo de Dios? ¿Como un buen esposo? ¿Como una buena esposa? ¿Como un buen padre? ¿Como un buen hijo? Señor, pero es que mira, mis padres eran terribles. Déjame a tus padres a mí y tú no te preocupes por ellos. Tú hónrame como hijo que eres, cumple con tu parte y yo me encargo de tus padres. Yo soy el juez, dice el Señor. Yo soy el juez. No os venguéis vosotros a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Dios ha dicho, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor Todopoderoso, aleluya. Él dice, mía es la venganza. Pero nosotros no actuamos como que de Él es la venganza. Nosotros decimos, no, es que mi esposa es terrible, pues yo también voy a ser terrible. Es que ella se porta mal, yo también me voy a portar mal. Es que ella me trata mal, yo también la voy a tratar mal. Es que él me desprecia, yo también la voy a despreciar. ¿Qué estás haciendo? Estás vengándote por ti mismo. Estás tomando la venganza del maltrato, del mal parecer, de la mala acción de aquella persona por tu propia cuenta. Y eso te va a hundir. Eso te va a dañar, eso te va a perjudicar. Por eso dice el Señor claramente, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. ¿Sí sabe cuáles son esas piedras? Unas terribles piedras, no unas que usaban así grandes para moler en el tiempo antiguo, que pesan no sé cuántas toneladas. Dice, una soga al cuello, amarres esa piedra y aviéntala a lo profundo de la mar para que no haya esperanza que suba. Dice, mejor le fuera eso que hacer tropezar a un pequeñito. Si me explico, es algo serio en otras palabras, ¿verdad? Y repito, las primeras cuentas que tenemos que dar es por los de adentro. Y siempre el error que tenemos es que pensamos que por cuanto hay una mala actitud o una mala acción de aquella persona, eso me justifica a mí de que yo también responda con agravios, de que yo también responda mal, de que como no me trata mal, pues no le trato bien, yo también le trato mal. Como no me habla, pues tampoco le hablo. Como no me ayuda, yo tampoco le ayudo. Entonces creemos que es una justificación el hecho de que aquella persona está actuando mal, que yo por eso puedo actuar mal. Y Dios dice, no te equivocas, hijo. Yo no te estoy pidiendo cuentas por lo que aquella persona hizo. Deja, ya llegará el turno donde le voy a pedir cuentas a aquella persona de lo que hizo. Pero en este momento no es el turno de esa persona. Ni voy a pedir cuentas por grupo, ni por familia, ni por montón. Voy a pedir cuentas individualmente. ¿Qué hiciste tú? No qué hizo fulana o sutano o mengano. No cómo se portó el hijo, la hija o el esposo. No, cómo te portaste tú. Me honraste, te apegaste a mi palabra. Hiciste lo que yo esperaba de ti, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hija. ¿Hiciste lo que yo esperaba o te vengaste por ti mismo, poniéndote al tú por tú, no dejándote, pagando mal por mal, maldición por maldición, golpe por golpe? ¿Qué va pasando ahí? Se va enfriando el amor, se va perdiendo el amor, se aborrecen, se entregan, se dañan, se ofenden unos a otros. Y eso te va llevando cada día más y más a el grado de apostasía, porque ya estás negando a Dios con tus hechos. Hermano, yo confieso a Dios con mis labios a cada día, pero con tus hechos lo niegas. Y dice la palabra que esa será una cosa que pasará en los últimos tiempos, que muchos profesarán conocer a Dios, pero con sus hechos negarán que conocen a ese Dios. El Dios verdadero no se le conoce, no se da testimonio que le conoces solamente con tus labios diciendo yo conozco y creo en ese Dios grande, sino que nuestros hechos son los que también dan testimonio de si conocemos a ese Dios o no. Entonces Dios dice, hijo, hónrame con tus hechos, con tus palabras, con toda tu vida, para que puedas llegar a mi gloria, a mi reino, sano y salvo, y no te enfermes y no te vaya a agarrar la apostasía y termines con tus hechos
oponiéndote a Dios. ¿Sí me explico? Hay gente que con sus labios alaba a Dios y con sus hechos se opone a Dios, se levanta contra Dios, contra lo que es agradable a Dios, imponiendo su voluntad, queriendo hacer lo que le da la gana y no queriendo vivir la vida que Dios quiere o que Dios ha establecido en la voluntad de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Oiga lo que sigue diciendo. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgare al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Ese es el tropiezo externo, el de afuera. Ay del mundo por sus tropiezos, por toda la maldad y el daño y cómo hacen tropezar algunos pequeños de Dios. Ay del mundo, dice, por sus tropiezos. Pues dice: porque es necesario que vengan tropiezos. Quiero detenerme un poquito ahí. Porque es necesario que vengan tropiezos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está diciendo es inevitable que haya tropiezos. Va a haber tropiezos. No estés pensando que vas caminando en un lecho de rosas. Vas caminando en un lecho de espinos, donde tienes que tener mucho cuidado donde pones el pie, para no tropezar, para no lastimarte. Porque el camino que vamos caminando es un camino lleno de estorbos, lleno de tropiezos, lleno de males, lleno de engaños, lleno de fraudes, lleno de gente manipuladora. Todo eso no lo cruzamos en el camino. Hermano, no diga eso, porque ya nadie va a querer ser cristiano. No, mi hermano, necesitamos saber qué dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: tiene que haber tropiezos, va a haber tropiezos, pero hay de aquel que sirve como tropiezo. Entonces da doble advertencia. Una advertencia es: no sirvamos como tropiezo nosotros. Y la otra advertencia es: no te confíes pensando de que ya estoy en el camino del Señor, ya estoy entre hermanos, qué lindo, aleluya, todos van a ser preciosos y especiales. Ten cuidado, o sea, digo ten cuidado no en el sentido de que andes así todo asustado a tu alrededor cuidándote, no, sino digo ten cuidado en el sentido de que te afirmes en el Señor y pongas tu mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Que mantengas tu mirada en el blanco perfecto, que mantengas tu corazón en el Señor. Ten cuidado de no quitar tu mirada de Jesús y ponerla en un hermanito, en una hermanita, en una persona, y que de repente, ay, el hermanito tan lindo y tan espiritual, él sí me comprende, él sí es bien santo, él sí. Y el que te comprendía y el que es bien santo y el que es bien lindo, te puede fallar también. Y te derrumbas tú con Toy y el hermanito, porque tú tenías tu mirada puesta en él. Dios dice: no pongas tu mirada en nadie, no pongas tu mirada en el hombre, abrázalos como tus hermanos, pero entendiendo que como tus hermanos que son de carne y de hueso, son humanos, tienen sentimientos, tienen errores, tienen deficiencias, tienen un corazón que a ellos mismos los traiciona. Si a uno mismo lo traiciona su corazón, ¿no va a traicionar al vecino o al amigo o al hermano? ¿Sí me explico? Si dice la palabra que nuestro corazón es engañoso y perverso, y a uno mismo lo traiciona. Uno va caminando bien confiado en su corazón y de repente lo traicionó el corazón. Le hizo sentir que era por este camino. Sí, por ahí es. Yo siento en mi corazón que aquí es. Y se lleva un tremendo decepción, un engaño terrible. Y uno dice: Señor, qué terrible mi corazón. No le vuelvo a hacer caso. Ahora le voy a hacer caso a Cristo Jesús, a su palabra. Le voy a hacer caso a mi Rey, porque Él no me va a fallar, Él no me va a decepcionar, Él no me va a traicionar. Entonces, abramos los ojos, hermanos. El pueblo que te rodea es un pueblo imperfecto. No tropieces por los errores del pueblo. No te estorbes porque alguien te criticó o te miró mal. Ora por él y bendícelo. Ahora, si tú lo estás haciendo conscientemente de odiar o de mirar mal o de hacer algo mal, ten cuidado, porque si
haces tropezar a un pequeño, ya oíste la sentencia de Dios. Es algo terrible. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que tener los dos conceptos bien claros. Una, no sirvamos de tropiezo. Y la otra, no tropecemos en los tropiezos. Va a haber tropiezos. Es inevitable que haya tropiezos. Señor, en mi camino te pido que quites todos los tropiezos. No, ni le pidas eso, porque no los va a quitar. Aún en el camino de Cristo hubo tropiezos. Ahí estaba Judas entregándolo. Ahí estaba Pedro negándolo. Ahí estaba Tomás dudando de él. ¿Sí me explico? Pero a pesar del tropiezo de Judas, que Judas lo traiciona, el Señor no se siente herido y dice: y me traicionó Judas, ya no quiero ir a la cruz y tantas cosas porque me siento decepcionado porque Judas me traicionó. No, el Señor no tropezó. Ahí estaba el tropiezo y ahí se atravesó el tropiezo, pero el Señor brincó el tropiezo y siguió caminando. Sigue adelante sin importar qué cosas pasan, qué cosas miras, qué cosas suceden a tu alrededor. No tropieces. Ahí va a estar la cáscara de plátano, no la pises. Ahí va a estar la piedra, no te tropieces en ella. Levanta bien los pies y ve caminando, marchando como buen ejército de Cristo que eres, peleando esa buena batalla. Mira dónde pones tus pies y camina firme hacia adelante. No tropieces, no te detengas, porque van a venir los tropiezos. Así que si el día de mañana te topas un tropiezo, o si ya te lo topaste el día de ayer, supéralo. No te detengas. No te amargues la vida por lo que te hicieron, porque el diablo te quiere hacer tropezar en esa mala experiencia. Sea que venga del mundo alguna cosa mala que te pasó, o sea que venga internamente, que son las que duelen más. Engaños y decepciones de personas en quien has confiado. Entre más cercas a ti están las personas, entre más les amas, entre más son parte de tu familia, de tu círculo interno, más doloroso es. Cuando hay una decepción, cuando hay un problema, cuando hay una cosa negativa que se presenta, es más doloroso. Pero Dios dice: no tropieces, no tropieces, porque van a venir. Te lo estoy advirtiendo, te lo estoy profetizando, dice el Señor. Así que no vas a tener excusa cuando llegues allá. ¿Por qué razón? Porque yo te lo dije, dice el Señor, y te mandé a un siervo que te lo predicara y te lo dijera. No tropieces, porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero no te tropieces en ellos, no te detengas en ellos, no te estorbes en ellos. Sigue adelante a pesar de todo eso. Ay del mundo por los tropiezos, pues es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu ojo o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es que entres en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado al infierno de fuego. Dios dice: quita lo que tengas que quitar. Pero me duele mucho quitar esto. Es que era algo a quien yo amaba mucho, era alguien a quien yo apreciaba mucho. Era: ¿cuánto dolerá cortarse un brazo? No sé ni quiero saberlo, pero ha de doler mucho. Digo, no hablo del dolor momentáneo físico, hablo del dolor de ya no tener un brazo. ¿Sí me explico? De caminar sin un brazo, o sin una pierna, o sin un ojo. Pues está poniendo una figura simbólica. Lo que nos está diciendo no es: quita un brazo literal o sácate un ojo, porque si no, ya la próxima semana van a ir puros tuertos y cojos y mancos y va a estar peor la cosa. Entonces, aclaro, no estamos hablando de sacarse un ojo literal o de cortarse un brazo o una pierna literal. Entonces, ¿de qué está hablando? De aquellas dependencias, de aquellas cosas que estamos apegados. Mi mano, estoy apegado a ella. Hay cosas que son muy nuestras y que digo: es que yo sin esto no puedo vivir. Es que yo si pierdo esto otro no puedo vivir. Es que yo sin mi hijo, es que yo sin mi esposo, es que yo sin tal cosa. Es que ya me desilusionó y ahora ya nunca me podré levantar de esta decepción que pasé de esta persona. Dice el Señor: tienes que
quitar ese estorbo, ese tropiezo, es decir, no permitir que te afecte. Quítalo de ti. Aunque te sientas como cojo, voy ahí un poquito caminando, pero voy caminando como que me falta algo, como que me robaron algo, como que perdí algo en el camino. No importa que hayas perdido algo, perdiste un brazo derecho, una persona de tu gran confianza, un buen amigo, un esposo, un hijo, un padre. Perdiste algo o alguien físicamente, emocionalmente, lo perdiste de alguna manera. Dice, no importa lo que hayas perdido, sigue adelante, aunque vayas como un cojo, como que te falta aquel apoyo de papá que deberías de haber tenido y en vez de tenerlo, tuviste golpes y maltratos y estorbos. Deberías de haber tenido aquel apoyo, aquella orientación y dirección de aquel padre que era como tus ojos, que te enseñaba a ver la vida de otra manera, y no lo tienes y te sientes como tuerto, como que no alcanzas a ver con la misma habilidad que los demás porque a ti te falta algo en la vida. Algo te pasó, algo te sucedió, alguien te falló, pero a pesar de todo eso, sigue caminando con lo que te falte o lo que tengas de más o de menos. Sigue caminando hacia el reino de los cielos, porque el punto es llegar. Llegando a Cristo, estaremos plenos en Él, seremos restaurados a una plenitud en su gracia, en su gloria, en su presencia. No te detengas, no digas, no, es que yo ya no puedo seguir, porque yo sin esto no sigo, yo sin mi esposo ya no vivo, yo sin mi hijo ya no vivo, yo sin el otro ya no vivo, yo ya no puedo vivir porque me pasó esto, ya después de esta desgracia yo no puedo vivir, este daño, este abuso, este golpe, esta situación que pasé. Dice el Señor, hijo, entiendo que has sufrido pérdidas al tropezar. Entiendo como una persona que sufre un accidente y le tienen que amputar una mano, o pierde un ojo, o pierde una pierna. Y hay gente que cuando pierde un miembro dice, yo ¿para qué quiero seguir viviendo? Ya no quiero vivir. Ya sin una mano ya no sirvo, mejor me muero. Sin una pierna ya no sigo, mejor me quito la vida. Dice el Señor, no te la quites. Sigue luchando, sigue peleando, sigue confiando en mí. Yo te ayudaré. Yo te ayudaré a ser restaurado. Yo te ayudaré a levantarte de ese golpe. Yo te ayudaré a sanar esa herida. Yo te ayudaré a superar ese fracaso. Yo te ayudaré a vencer, a salir adelante en esa decepción. Yo te ayudaré, pero no te detengas. No te detengas. Mejor es que entres tuerto, cojo, manco, faltándote algo, faltándote alguien, que te vayas al infierno entero. ¿Sí me explico? Por nada ni por nadie te detengas de servir al Señor. Es que ya fulano se detuvo. Que Dios lo bendiga y lo ayude y tenga misericordia de él. Pero yo no me voy a detener. Yo sigo adelante. Yo sigo adelante. Yo sigo firme adelante. Yo no me voy a detener. Hermano, pero fue mi esposo. Pues lo siento, pero te quedarás tu esposo, pero yo sigo adelante. Pero fue mi hijo. Pues lo siento, pero yo con hijo, sin hijo me voy. Pero fue mi padre. Pues padre, lo siento, oraré por ti, pero yo me voy al reino de los cielos. Yo me voy a la gloria de Dios. Nada ni nadie me detendrá. Es lo que está diciendo el Señor. Pierdas lo que pierdas, pase lo que pase, haya lo que haya, sigue firme hacia adelante. Que nada te impida llegar a obtener el galardón que Dios te tiene preparado para ti y para todos los que aman su venida, dice el apóstol Pablo. Denle un aplauso al Rey en esta linda y hermosa noche.